Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque podemos compartir la palabra de Dios de esta forma. Eh, Sabemos que en los tiempos del Señor esto no existía, pero a través del tiempo ahora tenemos la oportunidad de predicar desde un lugar y llegar a millones de lugares en el mundo. Y esto lo ha permitido Dios, lógicamente, para que todas las personas se puedan convertir, para que todos puedan conocer la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, vamos a ir a una porción bíblica bastante larga, posiblemente sea larga. Le damos gracias al Señor porque está allí Yasmina Chambí, 294 personas que ya están conectadas en este momento. Y vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 2, ¿sí? Versículo 13. Marcos capítulo 2, versículo 13. Bueno, vamos a estar viendo una introducción a esta palabra que en realidad vamos a estar predicando y comentando más que nada, ¿sí? Y bueno, Dios bendiga a todos aquellos que están ya conectados en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga las vidas de sus familiares y también de aquellos que todavía no pueden llegar a los caminos del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Entonces estamos en capítulo 2, versículo 13 de Marcos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Tenemos que entender quién es Leví. Leví es Mateo. Y él estaba sentado ¿dónde? En un lugar, sentado allí, esperando que cada persona pagara sus impuestos, ¿sí? Bueno, él estaba muy cómodo y con seguridad que tendría suficiente dinero como para poder vivir tranquilamente. Y cuando lo ve el Señor, ¿sí?, que estaba allí recaudando impuestos y con una buena vida, pasando por al lado de el hoy conocido Mateo, y le dijo, sígueme. Si nosotros miramos la palabra de Dios, vamos a ver que en muchos lugares habían personas que querían seguir a Jesús, pero Jesús le decía no, ¿sí? A otros que sanaba le decía, bueno, no digan nada, vayan al sacerdote, se presentan ante el sacerdote y dan testimonio de lo que les ha pasado y se purifican como era costumbre en la ley. Bueno, el asunto es que a muchas personas él le decía que no, que se quedaran, más si habían recibido un milagro, les decía que se quedaran en el pueblo para que dieran testimonio de lo que habían visto, y ese testimonio era también parte de una predicación en el pueblo donde se iba extendiendo la fe de las personas a medida que iban conociendo lo que el Señor hacía. Y fíjense, Jesús le dijo, sígueme, y levantándose le siguió.
¿Se imaginan ustedes la vida que llevaba Mateo? Créanme que él no tenía ni idea de lo que podría acontecer siguiéndolo al Señor. Y fíjense que Mateo no se opuso al llamamiento de Cristo, ni tampoco le dijo que, bueno, voy a hacer tal y tal cosa y después te sigo. Hoy en día entiendo que Dios está llamando a muchísimas personas para que les sirvan, más en este momento en que estamos en los últimos tiempos, donde vemos que así como se predica el Evangelio, así también avanza la apostasía. Y lo más lamentable es ver cómo deforman, desfiguran la palabra de Dios. O sea que la sana doctrina va desapareciendo poco a poco. La sana doctrina va desapareciendo porque si se predica la sana doctrina, son pocas las personas que en realidad quieren escuchar la palabra de Dios y quieren seguir a Cristo. ¿Sí? Las personas no quieren eso porque seguir a Cristo implica no solamente seguirlo, sino comenzar a vivir una vida nueva conforme a lo que Cristo era y a lo que Cristo es. Y bueno, dejar el pecado no es fácil, pero acá vemos que Mateo dice que levantándose de allí, de donde vivía, o sea, de donde sacaba las riquezas para su vida, se levantó y lo siguió el Señor. Y dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea que el Señor le dijo a Mateo, seguime. Pero en todo esto hay que entender que hubo una conversación donde Mateo lo invitó a su casa. Y estando allí el Señor sentado, estando allí el Señor, como dice acá, sentado junto a la mesa en la casa de él, muchos de los publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. O sea que cuando fue el Señor a la casa de Mateo, Mateo se puso a conversar con nuestro Señor Jesucristo y con seguridad que él le haría muchas preguntas al Señor. Ahora tenemos que ver qué es lo que sucede acá en la casa de Mateo. Tenemos que tener una figura de lo que está sucediendo allí para que podamos entender el pasaje bien y para que las cosas espirituales no las perdamos. Aquí el que está relatando esto es Marcos, ¿sí? Pero hay que entender una cosa, Marcos no era apóstol, ¿sí? No era uno de los 12 apóstoles, y las cosas que escribió Marcos, muchas son copiadas de los otros evangelios. Pero él aquí está relatando este encuentro, lo habrá sacado de un lado o de otro, y comienza a escribir y a relatar, y acá va describiendo las cosas que están pasando en la casa de Mateo. ¿Sí? Y bueno, acá dice que en esta mesa estaba el Señor, estaba Mateo cerca del Señor, estaban los muchos publicanos, dice, y pecadores, y estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. El Señor estaba con estas personas y él no se sentía incómodo, no le importaba, al contrario,
le interesaba de que estas personas que eran publicanos y pecadores estuvieran también junto a la mesa con él. Porque muchas personas en aquel tiempo tenían conocimiento del Antiguo Testamento y ellos rechazaban las enseñanzas de Jesús. Sabiendo que Jesús era un maestro, rechazaban las enseñanzas de Jesús. Y un maestro no se sentaba a comer con una persona que realmente no estuviese preparada para escuchar y compartir la palabra de Dios. Aquí el Señor estaba sentado con personas que realmente eran, se puede decir, no eran fariseos, no eran doctores de la ley, sino que eran personas del montón, se puede decir, del mundo. Y también dice que habían pecadores allí, ¿sí? Hoy en día se está cambiando mucho las cosas de Dios y se está discriminando mucho. Por la necesidad de las iglesias están buscando gente que tenga buen comportamiento y que puedan ofrendar bien en la iglesia. Entonces son interesantes en las iglesias porque las iglesias necesitan para la luz, el gas y un montón de gastos que tiene, pero los pecadores en realidad no los necesita la iglesia de hoy día porque no le dan el dinero suficiente que los pastores necesitan. Y acá Jesucristo, por ser un maestro reconocido, lógicamente, cuanto más por los milagros y las maravillas que hacía, él no debía en realidad sentarse según la tradición de los maestros que habían en aquel tiempo, no debía sentarse con publicanos y pecadores, sino que debía estar rodeado de fariseos o doctores de la ley o escribas, ¿sí? Eso era lo que realmente tenía que hacer el Señor ante los ojos de las personas. Y bueno, el Señor no estaba en esa de decir, bueno, solamente vengan los doctores de la ley, con ellos voy a hablar, sino que Él se sentó a la mesa y habían publicanos y pecadores que los estaban rodeando al Señor y lo estaban escuchando cuando los doctores de la ley lo estaban despreciando. Y fíjese lo que dice la palabra. Y juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea que Jesucristo estaba haciendo lo que a la vista de los doctores y los fariseos, como dice acá, y escribas, estaba haciendo lo que no estaba correcto según ellos. Pero el Señor sabía a qué había venido, sabía cuál era su misión y cuál es lo que debía hacer. Ahora, fíjense ustedes esto tan importante. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados para predicar el Evangelio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Estar solamente con aquellos que son teólogos, personas preparadas en la palabra de Dios, o con aquellos que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre
siempre pensamos que tenemos que estar con aquellos que saben de la palabra de Dios y qué importa de aquellos que no la conocen, ¿sí? Y bueno, eh, viendo los fariseos y los escribas comer con los publicanos y los pecadores, dijeron los discípulos, ¿qué es esto, no? Dios bendiga a la pastora Santiago Padilla. Dios le bendiga y gracias por compartir. Eh, Dijeron, bueno, ¿qué es esto, no? Realmente, ¿qué está pasando con este maestro? Y tenemos que entender algo muy importante, que cuando viene Jesucristo a la tierra y nace según ya estaba escrito de una virgen, ¿sí? Eh, Él venía con una misión y venía con un, eh, se puede decir, acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo de lo que debía ser acá en la tierra. Y muchas de las personas no entendían. Y lo que hay que entender es que Jesucristo, para muchas personas, era una persona extraña y hoy día podríamos decir que en ese momento Jesucristo era como un revolucionario, ¿sí? Alguien que venía a revolucionar las cosas y alguien que no le importaba el qué dirán. Y algunos no podían entender que ya se había hablado de Jesucristo en la ley y que hablaba de él y no era que cuando llegara a él la ley en cierta forma iba a terminar, sino que la llegada de nuestro Señor Jesucristo marcaba el comienzo de una nueva época eh, o etapa. Dios la bendiga a Teresa Palma, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Gracias por compartir. Entonces, él venía a que se cumpliera la ley que ya se había predicado y se había enseñado por muchos años de la venida del Mesías. Y bueno, viene Jesucristo y comienza a cumplir. Pero todos pensaban que Jesucristo iba a ser igual que todos los fariseos que habían en aquel tiempo y que iba a tomar la misma forma o modelo para enseñar, ¿sí? Sino que Jesucristo vino a buscar todo lo que podía encontrar para que se convirtiera a toda persona. Y la gente no lo quería. Él venía a traer un cambio. Y si ustedes miran, si ustedes analizan y piensan, ¿qué sería si de repente viene alguien, primero que nada, decir que era hijo de Dios y que eso era una blasfemia? Sin embargo, Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios. Eso era porque él decía, bueno, tus pecados te son perdonados. Y las personas sabían que solamente Dios podía perdonar pecados. Y quiero decirle algo más. Hay personas que dicen hoy día que pueden perdonar pecados, pero yo les digo, nunca Dios llamó a hombres para perdonar pecados. ¿Sí? El único que Dios ha enviado ha sido Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el mismo Dios, el cual puede perdonar pecados. Y bueno, la gente estaba asombrada. ¿Por qué? Porque no habían visto los milagros como los que hacía el Señor, levantar muertos, sanar a los paralíticos, limpiar de lepra a las personas, bueno, resucitar muertos. Era algo nuevo, ¿sí? Entonces la gente, claro, veían los testimonios y creían, pero otros que eran los que debían
entender de que era Jesucristo a quien tenían delante de ellos, que era el Mesías, no lo podían reconocer, no lo podían entender. Hoy día nosotros nos preocupamos mucho por las personas que no se convierten. Y nosotros quisiéramos que al predicar nosotros ellos se convirtieran inmediatamente. Pero si las personas no son alumbradas, si Dios no le ha revelado a Cristo en sus vidas, esas personas no pueden convertirse. Fíjense bien que hay oportunidades donde dice el Señor que eh, bueno, vamos a seguir con el tema. Viendo entonces las personas que el Señor había venido, estaba haciendo ese trabajo que nadie lo había hecho, eh, eh, levantar muertos o sanar, nadie lo había hecho, para ellos era alguien que estaba haciendo algo que no correspondía y no lo podían entender. Ahora, ¿quiénes daban testimonio? Aquellos que habían sido sanados. Por ejemplo, había un joven que era ciego, ¿sí? De nacimiento. Y él lo sanó. Y le preguntaban a él los fariseos, los doctores de la ley, eh, ¿quién te sanó? No lo sé. Él decía, yo no lo sé. Lo único que yo sé que antes yo no veía y ahora veo. Y así pasa con muchas personas, como ha sucedido conmigo también, que en un tiempo yo no veía nada, yo no entendía nada de lo que era el Evangelio. Pero cuando llegó a Cristo a mi corazón, entonces pude entender y pude ver lo que no veía, pude entender lo que no entendía y pude escuchar la voz de Dios que no escuchaba. ¿Sí? Entonces, para muchos es realmente un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a ritos espirituales y no a adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos y como dice Dios. Que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cada persona debe adorarlo a Él, directamente a Él, no a través de imágenes, de muñecos o figuras, sino que Dios quiere que lo adoremos directamente a Él. Entonces, todas esas cosas que hoy día hay, las cuales nosotros hacemos nosotros y otros miran, se asombran y dicen, pero ¿qué es lo que harán? ¿Por qué hacen eso? Algunos dicen, no, es que no creen en la Virgen María. Y siempre yo le digo a las personas, bueno, si no creemos en la Virgen María, ¿de dónde salió Jesucristo? Si no creemos que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿quién es el Padre? Entonces, hay muchas veces que las personas, como nosotros un día, hablamos, pero hablábamos, pero no entendíamos. Hoy hablamos, entendemos y enseñamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Acá estaban esta gente realmente preocupada con lo que hacía Jesucristo, de estar con todas las personas, pecadores, lo que fuere. Y dice, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, bueno, les dijo así, de una forma muy especial, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, ¿por qué el Señor hablaba así? Él siempre hablaba con palabras, en cierta forma, difíciles, pero difíciles para aquellos que no pueden creer. Por eso dice, para algunos
Jesucristo viene a ser una piedra de tropiezo en su vida espiritual. Pero para los que creen, esto es salvación y vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Señor le habla de esta forma como diciendo, bueno, le estaba diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si hoy día alguien viniera y me dijera, bueno, los sanos tienen necesidad de médicos y no los enfermos, yo entendería, como está escrito, realmente, si estoy sano, ¿para qué necesito un doctor? ¿O para qué necesito medicina? Pero el Señor estaba diciendo, aquellos que son muy espirituales, que saben todo, como yo también creí que sabía antes de entrar al Evangelio, dice, esos no tienen necesidad de aprender nada espiritualmente porque ya lo saben todo y ya están llenos, aparentemente. Pero ¿de qué estábamos llenos nosotros? Estábamos llenos espiritualmente de lo que nos indicaba Satanás. De eso estábamos llenos. De todas las enseñanzas, fornicación, adulterio, robo, toda clase de borracheras, drogas. Eso es lo que ha enseñado el enemigo. Entonces cuando viene Jesucristo a la tierra, él dice, yo no vengo a buscar a aquellos que son teólogos o que son especiales, que son únicos en la iglesia, ¿sí? Que algunos creen que en vez de ser pastores, creen que son el mismo Dios y quieren servicios de las ovejas como que ellos fueran dioses. Y en realidad son dioses, porque Dios hay uno solo, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí Él le está diciendo, bueno, ustedes son muy espirituales. ¿Sí? La traducción de esto, ¿sí? Ustedes son muy espirituales, ustedes no necesitan nada, ya lo tienen todo. Entonces, pero hay personas que no tienen conocimiento espiritual, ninguno, y realmente creen que no son nadie. Entonces el Señor le estaba diciendo, he venido para esos que no tienen ningún conocimiento espiritual, para esas personas yo he venido. Para aquellos que realmente sienten que no son nada, aún hay personas que sienten que no son dignos de estar ante la presencia de Dios. Para eso ha venido el Señor. Y dice, no he venido a llamar a justos, ¿sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, fíjense bien el gran problema que hay, porque antes de recibir a Jesucristo, debemos reconocer que somos pecadores. Ese es un gran problema. Porque, ¿cómo reconocer que somos pecadores? Ahora, si somos medio sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que sí somos pecadores. ¿Sí? Entonces viene el Espíritu Santo a tocarnos y a convencernos y a que entendamos que somos pecadores, ¿sí? Y que necesitamos un Salvador. Salvarnos a nosotros mismos no podemos. Hay uno que ha puesto Dios en la tierra que se llama Jesucristo y Él es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas en este mundo. ¿Sí? Así que Él no vino a buscar a los justos, porque los justos están llenos espiritualmente, sino a los pecadores, como a mí, y a cuantos más que reconocen que son pecadores y necesitan un Salvador. Y bueno, estaban ahí en esta reunión y estaban los discípulos de Juan
y los de los fariseos y ayunando, ¿sí? Y ayunaban, dice acá. Y vinieron y le dijeron, ¿sí? Fíjense bien, los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunaban, ¿sí? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Bueno, siempre era el juego, amén, pastora, es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Siempre los fariseos, la intención de ellos era buscar algo para que Jesucristo no pudiera contestar, ¿sí? Y según, como él contestaba siempre al corazón de las personas, según el corazón de las personas que estaban hablándole, él le contestaba. Si esa persona venía con malas intenciones y no contestaba y no preguntaba para saber, sino que era para molestarlo, él también le contestaba de una forma para molestarlos. Cosa que si no creían, permanecían en la situación que estaban de no poder creer. Seguían ciegos espirituales, seguían sordos espirituales por ir a molestar al Señor y no recibirlo en su corazón como debemos recibirlo cada uno de nosotros. Y bueno, acá siempre el Señor contestando a las preguntas de las personas, cuando se creen que hay muchas personas que creen que son muy astutos, ¿sí? Pero con el Señor nosotros no debemos usar la astucia, porque siempre cuando le pidamos o hablemos con Él, nos va a contestar conforme a lo que sentimos en nuestro corazón, no a lo que está diciendo nuestra boca. Entonces, si nos vamos a acercar a Jesús, si vamos a pedirle algo al Señor, tenemos que hacerlo humildemente, humillados ante su presencia, como lo hacían las personas postrados ante su presencia, ¿sí? Y muchas personas creen, bueno, yo me postro delante del Señor y el Señor así se va a dar cuenta que yo le tengo reverencia. Pero por más que se pueda postrar una persona ante el Señor, Él no va a estar mirando lo que haces, sino lo que sientes en tu corazón y lo que tienes en tu cabeza, lo que estás pensando. Entonces el Señor te va a contestar según como sea tu forma de llegar a Él, ¿sí? Y bueno, entonces el Señor le dijo así, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras ¿acaso, pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Él estaba diciendo, bueno, si hay una fiesta de bodas, si hay una fiesta donde realmente sabemos que las fiestas eh, son para beber y para comer. Cada uno, conforme a lo que piensa y siente, sabe que no debe beber vino, ¿sí? No debe hacerlo. Pero cada persona hace como quiere, bebe o no bebe, ¿sí? Y acá ellos vieron que sus discípulos, en vez de ayunar, ellos estaban de fiesta, ¿sí? Y bueno, él les quiso decir que el esposo de la iglesia es él. Y estando él presente, realmente es una fiesta. Estando el esposo de la iglesia,
estando presente con nosotros, es un momento de fiesta. Y él dijo, ¿por qué ellos van a ayunar? ¿Por qué ellos van a dejar de participar en esta fiesta? Porque la fiesta es para comer y para beber. Y dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Sí? Entendamos esto. Hay una boda. Está el novio y la novia en la fiesta. Y las personas brindan y los que son cristianos oran y pueden comenzar a comer. ¿Sí? Porque es hora de fiesta. Es hora de comer y de beber. No alcohol. ¿Sí? Y entonces, pero dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunará. El Señor estaba hablando allí, estaba anunciando su muerte. Y él decía, bueno, cuando yo vuelva a la presencia de Dios, entonces va a ser un tiempo en que cada persona, cada creyente, va a tener que orar y ayunar para estar en comunión con Dios. En ese momento tenían a Cristo allí, entonces tenían una comunión con Él, ¿sí? Pero hoy día que el Señor, lógicamente, está en nuestros corazones, ¿sí? Pero está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y estamos esperando nuevamente a que Él regrese para que se cumplan lo que llamamos las bodas del Cordero. Pero por mientras tenemos que orar y ayunar para ponernos en comunión con Dios. Y dice, nadie, dice, pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Él estaba diciendo, miren, para arreglar un vestido no va a uno a comprar un pedazo de tela nueva para ponerla en un vestido viejo. ¿Sí? Dice, el vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. O sea, él estaba usando esto conocido, que es un vestido viejo, se le pone un remiendo que es un paño nuevo, una tela nueva, y esa tela, la tela vieja ya se ha achicado, pero la tela nueva se va a achicar. Entonces, esa tela que ya después que ha sido cosida, ese paño nuevo en la tela vieja, a achicarse va a comenzar a tirar y todo lo que está cosido, el mismo paño lo va a arrancar. ¿Sí? Y dice, y bueno, la rotura que había se hace peor que la rotura que tenía antes, porque se hace más grande. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Él siempre, fíjense bien, él siempre hablando con parábolas, con cosas conocidas. De ahí el que tenía corazón limpio podía entender el significado de lo que el Señor quería enseñar. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar en podríamos decir, en esta parábola? Hoy en día vemos a las personas que
Aparentemente nosotros entendemos que se han convertido porque han recibido a Jesucristo. Pero en realidad hay un proceso entre que, entre que se va el hombre viejo y comienza a trabajar el hombre nuevo. Y en ese proceso hay muchas personas que piensan que, bueno, ya se ha convertido, así que ya puede trabajar en la iglesia y puede hacer muchas cosas en la iglesia. Pero acá está hablando de que si uno echa vino nuevo, ¿sí? En cueros viejos, ¿sí? Fíjense bien, ¿por qué dice esto el Señor? Antiguamente se usaban los cueros de cordero, de becerros, para hacerlos como contenedores y al estar nuevos esos cueros eran flexibles, ¿sí? Podían aguantar el peso del vino que se le echaba y no se rompían, ¿sí? Entonces, el Señor, ¿qué quiere enseñarnos acá? Que si queremos que una persona sea llena del Espíritu Santo, debemos entender que esa persona tiene que estar despojada de su vieja naturaleza y estar listos para ser llenos con el vino nuevo, que vendría a ser con el Espíritu Santo. ¿Sí? Si la persona sigue igual que cuando llegó a la iglesia y no cambia, es igual que echar el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es lo que dice acá? El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en personas que han nacido de nuevo, se puede echar el Espíritu Santo. Pero en personas que continúan con su vida, con su antigua vida, entonces esas personas no les va a servir de nada el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros no está preparado para recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? El vino nuevo en odres nuevos. El vino, el Espíritu Santo de Dios en personas que se han convertido realmente, pueden recibir el Espíritu Santo. Pero en personas que han llegado a la iglesia, que son los odres viejos, y no han cambiado y no se han convertido, dice que los odres se revientan, se pierden. ¿Por qué? Porque una persona debe ser una vida nueva en Cristo Jesús para poder recibir ese Espíritu Santo. Porque si no es una vida nueva, sino que es una vida que sigue la misma vida que tenía antes de llegar a Cristo, esa persona se va a perder. Esa persona se va a perder. Vemos muchas personas que llegan a la iglesia, hacen lo que comúnmente llamamos la profesión de fe, pero lo han hecho o por compromiso o porque otros le dijeron tenés que decir que sí, tenés que aceptar a Cristo. Pero ¿qué sucede? En su corazón, en su mente, no están preparados o no quieren prepararse. Entonces, porque no quieren dejar el pecado, quieren continuar con la vieja vida, entonces el Espíritu Santo no tiene comunión con el espíritu del mundo.
Entonces, no se puede poner el Espíritu Santo en una persona que tiene el espíritu del mundo, que tiene el espíritu de Satanás. No se puede poner el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Que esa persona, al tratar de cambiar sin el Espíritu Santo, va a terminar destruida. Y es eso lo que a veces las personas no entienden. La persona debe recibir a Cristo y debe cambiar su vida totalmente. Y de allí en adelante el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en su vida, va a entrar en su vida y esa persona va a alimentarse a través de la palabra y del mismo Espíritu y va a crecer espiritualmente. No se va a deteriorar, no se va a perder esa vida. ¿Por qué? Porque es una vida que es una persona que dejó la vieja vida, dejó el viejo cuero, se puso el cuero nuevo del Espíritu Santo para recibir, ¿sí?, el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, las dos cosas van a estar juntas y la persona no se va a perder. Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que el Espíritu Santo va a llenar a personas que estén limpias para poder ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a entrar donde permanece el pecado. Donde permanece el pecado, el Espíritu Santo no va a entrar, no va a trabajar, y la vida esa que fue y estuvo en la iglesia, después su estado va a ser peor que el que tenía antes de entrar a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta mucho eso, porque vemos en muchos lugares que las personas se convierten, dicen sí a Jesucristo, nos ponemos contentos, aplaudimos, sabemos que una vida nueva, entendemos que se ha convertido, que ha entrado al reino de los cielos, pero resulta que no era realmente una persona que venía a vivir en el reino de los cielos, sino que es una persona que hizo un turismo al reino de los cielos y se fue. No pudo llegar a ser un ciudadano. ¿Por qué? Porque no recibió el poder del Espíritu Santo como Dios quería, no recibió a Jesucristo, y saben que el que recibe a Cristo recibe al Padre y recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra, y los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iremos y moraremos en Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para poder recibir el poder del Espíritu Santo? Buscar la santidad. Hace poco yo hablaba con una pastora que estaba predicando en un lugar muy humilde, pero a mí me gustó mucho porque a ella no le importó dónde estaba, sino que estaba predicando la palabra. ¿Y qué me impactó? Que estaba hablando de la santidad, que hoy día nadie habla de la santidad. ¿Y qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que hay personas que se ilusionan, bueno, dicen las personas, yo voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar mucho. Los pecadores son los que más ofrendan. Y voy a ofrendar mucho de tal forma que yo de esa forma voy a restar a la cantidad de pecados que tengo. Pero con las ofrendas no se paga la entrada al reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos es teniendo fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, y tomándolo como el único y suficiente Salvador, ¿sí?, creyendo en el sacrificio que Él hizo, ¿sí?, y viviendo en santidad. ¿Qué nos pide Dios? Que vayamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la plenitud de su Hijo Jesucristo. Así que
no se ilusione con que va a ofrendar más y va a colaborar más en la iglesia y eso le va a dar la vida eterna. No. Usted tiene que tener fe que usted es salvo por Cristo Jesús y todo lo que haga después, bueno, Dios le va a dar un premio por eso. Pero la salvación es por fe, no es por obras. ¿Sí? Hermanos y hermanas, siempre tengan en cuenta esto que es importante. Si una persona se convierte, es trabajo de aquellos que están en la iglesia continuar mirándolo, vigilándolo, en el sentido de que no se vaya a perder, sino realmente poder recuperarlo para Cristo, porque usted ni yo no sabemos si va a llegar algún día a ser un gran predicador. Sí, a mí un día me hablaron del Evangelio y el que me predicó el Evangelio no sabía de qué forma Dios me iba a usar. Dios lo sabía, pero él no. Entonces nosotros tenemos que trabajar para Dios y Dios sabrá qué va a hacer con cada vida, con cada corazón. Hermanos, recuerden, no se puede echar el vino nuevo, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo en una persona que no se ha convertido realmente, porque se va a perder. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Hoy es martes, estaremos el día viernes nuevamente a la misma hora de Mendoza, Argentina. Que el Señor les bendiga. Gracias a la pastora Carmen Santiago Padilla, a Yasmina Chambí y todos los que han estado conectados. Dios les bendiga y estaremos juntos el viernes entonces nuevamente. Hasta luego.